Chicos, por favor, me mencionan si es que pueden visualizar la pantalla. Dicen lo que no se le escuchaba, pero ya está. Ok. Listo. Sí, Lice, sí se ve. Me menciona, por favor, si en algún momento no se me escucha para alzar la voz o verificar el audio. Sí. Ok. Vamos a dar inicio a la clase del día de Yo lo hoy. escucho muy bajito, licenciado. Buenas tardes. ¿Está un poco bajo? Para mí sí, no sé los demás. Por favor, me verifican el resto si es que me escuchan bien o le alzamos un poquito más la voz. Pues está bien. Para mí. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Para ello, por favor, necesito que me ayuden un pequeño recordatorio de la clase anterior, que es lo que vimos en la clase anterior. Y pues, según eso, pues para dar inicio. ¿Alguien se recuerda que vimos en la clase anterior? Ok. Bueno, pues en la clase anterior, para conocimiento de ustedes, para ver si es que están participando en las clases y están al pendiente de lo que hemos visto, pues se hace este tipo de preguntas. Entonces, en la clase anterior nosotros vimos lo que son los componentes de los ecosistemas. ¿A qué nos referimos con eso? Con los factores bióticos y abióticos, de los cuales los bióticos son la materia viva y los abióticos son la materia inerte. En ello también topamos el tema de las cadenas tróficas, los cuales dan los niveles tróficos y también da a conocer lo que son la descomposición de la materia, en lo cual los descomponedores están en lo más bajo de la cadena, de la pirámide, debido a que estos prácticamente son los que descomponen y se alimentan de todo tipo de organismos vivos. Y después de ello tenemos a los que son los productores, que encontramos, los cuales son las plantas, las cuales son las que generan su propio alimento y producen alimento para otras especies. Y también lo que son dentro de esto están lo que son los herbívoros, carnívoros y omnívoros. Herbívoros, los que se alimentan de lo que son las plantas, lo que son los carnívoros, que ya conocemos, que se alimentan de lo que son eh, de productos de carne, prácticamente de otros animales. Y también tenemos los que son los omnívoros, que se alimentan tanto de carne como de plantas. ¿Sí? Ok, en vista de esto, pues ya recordamos lo que es la clase anterior. Tenemos hoy una clase que corresponde a lo que es la medición. Vamos a ver un poquito lo relacionado a lo que son las medidas, cómo se generan medidas, en qué están, con qué se miden para sacar estos números, estos valores. ¿Qué aparatos utilizamos? Aquí podemos ver en la imagen principal, como lo que es, cómo obtenemos lo que son el peso, cómo obtenemos la masa, cómo obtenemos lo que es el volumen y diversos aspectos más de ello. En lo cual, pues, nosotros para conocer lo que es el peso, tenemos en este caso lo que es una balanza. Tenemos distintos tipos, de los cuales la tecnología avanza, pues sí, tenemos variedades de ellos, ¿no? Tenemos como, vamos a comparar también cómo diferenciamos entre el peso y la masa, debido a que tienen un cierto parecido, pero se diferencian en su forma de medir y en sus características. Pero prácticamente en algunos casos se utiliza la misma. Para ello vamos a ver lo que es la medición, un concepto básico de lo que es la medición, en lo cual voy a necesitar ayuda. Cristian, ¿nos puedes ayudar por favor con la lectura en esta parte?
Cristian Ortega, por favor. ¿Cómo está? Dice, vale. A ver, la medición es un proceso básico de la ciencia que se basa en separar un patrón relacionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud se desea medir para averiguar cuántos resultados encuentra contenido en esa magnitud. Ok, no se escucha un poquito bien, pero bueno, vamos a tratar de sobreentender esto, lo cual nos menciona en la medición, que nos dice que es un proceso básico de la ciencia que se basa en comparar patrones seleccionando un objetivo, un objeto o un fenómeno cuya magnitud física sea medir. Es decir, la medición prácticamente se hace con diversos tipos de aspectos. Es decir, nosotros tenemos el sistema internacional con el cual nos basamos para medir. Si hablamos de una medida en longitud, utilizamos el sistema internacional que es en centímetros. Centímetros, metros, es en ese sistema. Ok, en la antigüedad, los primeros que inventaron lo que es la medición en cuestión de longitud, utilizaban lo que era una cuerda con nudos. Esto de aquí, a eso también se basa lo que es el nombre de una medición en la cual menciona que es en nudos. Bueno, esta de aquí prácticamente se utilizaba al hacer un nudo en la cuerda y a una cierta distancia se hacía otro nudo del mismo tamaño y así procuraban establecer una medida en la cual ellos se basaban en esa cuerda y en el ámbito de cuánto medía, pues estipulaban ellos una medida precisa en ese tiempo. En la actualidad existen muchos aspectos para las medidas. Están medidas de precisión, están las medidas de prácticamente las que conocemos nosotros, las medidas normales, que utilizamos un metro o una cinta. Y ya cuando estamos hablando de una medida de precisión, utilizamos lo que es un calibrador, ya que viene digitalizado, prácticamente les da una medida que es exacta y de esa medida no se puede pasar. Está prácticamente ya en milímetros, demasiado exacto. Este tipo de calibración se necesita para lo que es el ámbito petrolero, en el cual las medidas tienen que ser exactas, en lo que son las tuberías, en lo que son las roscas, en la fabricación de piezas en el torno y diversos aspectos más. Estos son aspectos básicos que se utilizan en la física. Tenemos dentro de esto que conocer lo que son las magnitudes. Tenemos las magnitudes físicas, tenemos las magnitudes fundamentales y tenemos las magnitudes derivadas. Si hablamos de las magnitudes físicas, estamos hablando de lo que son las magnitudes de valores o resultados. ¿Qué es decir? Tenemos prácticamente y pongámoslo así, en una balanza, pues yo tengo y voy a obtener un valor. Digamos, pongo como lo vemos aquí en el gráfico, de un lado pongo lo que se supone que, el peso que se supone que debo tener, para al otro lado poner un valor significativamente igual. Y el balance de estas dos, pues, nos da un resultado. Lo mismo ocurre en las balanzas actuales. Lo ponemos y nos tiene que dar lo que es el medidor de esta magnitud, nos tiene que dar un resultado, el cual nos basamos a ese para una cantidad, ¿verdad? Nos dice la magnitud física, es una propiedad medible en un sistema físico, es decir, la pueden asignar distintos valores como el resultado de una medición o la relación medida. ¿Ok? Aquí tenemos los aspectos en esta imagen, podemos derivar lo que es que nos tiene que brindar una medida. Tenemos lo que es una balanza, tenemos lo que es un medidor de la presión, que esto lo utilizan Buenas normalmente en los tardes, profe. hospitales. Muy buenas tardes. Esto lo utilizan en los hospitales para medir la presión arterial de nuestro cuerpo. Tenemos aquí un termómetro que nos da la medida de la temperatura. Lo que tenemos alrededor, un reloj que nos da una medida de tiempo, ¿sí? Y de igualmente un reloj.
Tenemos también lo que son las magnitudes fundamentales, en las cuales nosotros podemos observar, las cuales son la derivación de las medidas que nosotros obtenemos. Es decir, si hablamos de longitud, estamos hablando de metros, y esto tenemos aquí el signo, el símbolo con el cual se representa. Y bueno, pues las medidas fundamentales nos mencionan que son aquellas magnitudes elegidas por convención que permiten expresar cualquier magnitud física en términos de ellas. Es decir, si hablamos de una longitud, estamos hablando de metros, estamos hablando de centímetros, milímetros, y así sucesivamente. Y estos, pues prácticamente ya si hablamos en magnitudes pequeñas, estamos hablando de micrómetros, nanómetros y así. Y si estamos hablando ya de magnitudes más grandes, hablamos de kilómetros y sucesivamente, ¿no? En el aspecto de masa, pues esto se mide en lo que son kilogramos, podemos bajar a gramos, más un poquito menos que los gramos serían los microgramos, me parece. Y así sucesivamente, si hablamos de ya masas más extensas, podemos hablar de lo que son quintales y así sucesivamente. En el tiempo, esto es importante, que siempre la medida del tiempo, al menos en la física, es importante que la medida del tiempo siempre se exprese en segundos, ¿sí? Tenemos las temperaturas, grados Kelvin, al menos en nuestro país utilizamos lo que son los grados centígrados, la medición que nosotros normalmente ocupamos. Pero para lo que es en relaciones de ejercicios de física, se utiliza lo que son los grados Kelvin, que son un poco más tratables. La intensidad de corriente, amperios, esto se utiliza prácticamente en los que son los eléctricos. Ellos utilizan para medir el amperaje de la corriente, el cual pues les ayuda a determinar si es que está pasando corriente o no. La intensidad luminosa, esto se mide en candela. Esto es prácticamente para medir la cantidad de luz que está ejerciendo un cierto objeto hacia una parte no iluminada. Y tenemos la cantidad de sustancia, que es en mol, que esto prácticamente se utiliza en lo que es la química para medir los moles, y pues más adelante en cursos más superiores pues, ustedes van a ver lo que vamos a tratar con ejercicios de los cuales vamos a tener que utilizar los moles, ¿sí? Tenemos aquí las magnitudes derivadas. Esto nos está hablando de lo que son las derivaciones de estos de aquí. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son las magnitudes de la superficie. Esto se deriva en lo que son los metros cuadrados. Aquí tenemos una abreviatura de que son m al cuadrado, como se expresa, que significa metros cuadrados, ¿sí? Y la expresión en el sistema internacional, que es el que nosotros ocupamos, es la misma, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo bien claro de lo que es una magnitud derivada, es decir, se deriva de otras magnitudes. Por ejemplo, tenemos la fuerza. La fuerza es una magnitud la cual se deriva en su unidad a newtons. Y los newtons, pues prácticamente aquí estamos en una abreviatura que se representa con la letra N. Esta letra N representa a lo que es esta expresión, el sistema internacional, que quiere decir KG MS sobre S2. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir kilogramos sobre metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Esto significa, todo esto de aquí significa, viene a dar lo mismo que lo que es newtons, ¿sí? O sea, newton se expresa en esto en el sistema internacional. Es decir, si ustedes quieren escribir newtons, pues pueden escribir tanto esta como esta. Cualquiera de las dos es válida. Y esto se usa para expresar cantidades ya prácticamente de ejercicios físicos, de física, ¿no? Tenemos también los joules, que es para la energía, que representa la energía. Esto es lo que mencionábamos antes de los newtons, representa la fuerza. Si en un ejercicio de física, digamos, les ponen determinar la fuerza que ejerce tal cosa, pues utilizamos esto. Ya saben que la expresión es en newtons. Y en energía estamos hablando de joules. Los joules se representan por la letra J y tiene que ver también con los kilogramos, metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado.
Tenemos también lo que es la densidad, que es en kilogramos metros cúbicos. Y aquí lo representamos, tanto en la abreviatura como en el sistema internacional, viene siendo lo mismo. Y damos a entender lo que es las magnitudes derivadas, que ya lo vemos, se derivan, tanto válida de escritura de una manera como de otra manera. En este caso, el concepto nos menciona que se obtiene de combinar de dos o más magnitudes fundamentales, por ejemplo, la fuerza de una magnitud, que se obtiene al multiplicar la masa de la longitud y dividir 2 veces por el tiempo. Es decir, aquí nos está hablando de la fuerza. Es la que más normalmente se utiliza en la física. Tenemos aquí el sistema internacional, como ya lo mencionamos antes. Este sistema se basa prácticamente todo lo que es Latinoamérica utiliza este sistema. En la parte de Europa y de otras partes, pues utilizan otros sistemas. Por ejemplo, ellos utilizan lo que es las millas, lo que utilizan también lo que es los pies para medir mediciones en longitud. Nosotros normalmente aquí lo observamos o lo utilizamos lo que son en metros. Por ejemplo, usted va a la tienda y, digamos, va a comprar de una tienda de telas. Por favor, me vende 1 metro de telas. Pues el vendedor ya comprende que es 1 metro, ¿no? Pero si usted va, digamos, a una tienda normal así y le pide, digamos, véndame 5 pies de tela, entonces el vendedor va a quedar con cuánto es eso. Entonces, por eso se designa lo que es un sistema internacional en el cual nosotros nos basamos para tener, por estos tipos de países, tener este sistema para asociar las medidas a un sistema comprendido, no basarnos a otro, el cual no manejamos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, también la masa, que es en kilogramos, el tiempo en segundos, como ya lo mencionamos antes. Aquí la temperatura, grados Kelvin, pero como ya les mencioné, aquí se utiliza lo que es los grados Celsius. La verdad no tengo idea por qué se utiliza, pero dentro del país, dentro de Ecuador, lo utilizamos nosotros Celsius más que todo. Tenemos ya la candela, los mencionamos, los grados mol, pues esto prácticamente es para representar lo que son el sistema internacional. ¿A qué nos referimos con el sistema internacional? Y aquí un pequeño concepto de ello que dice que el sistema internacional es el sistema representado por las siglas SI, un acrónimo de sistema internacional, sí, es el sistema internacional de medidas, ¿sí? El cual es un sistema de unidades que se usa en casi todos los países del mundo, más que todo en la parte de la región de Sudamérica. Tenemos aquí el sistema de anglosajón de unidades, en el cual les mencionaba anteriormente, que puede representarse de diferente manera, en el cual tal vez no comprendamos o no tengamos una idea clara de cómo se representa. En este caso, la longitud, mientras en el sistema internacional se mide en metros, aquí se mide en pulgadas, pies, yardas, millas. Y así es el símbolo de estas expresiones. Esto puede venir representado en varios aspectos. Por ejemplo, en lo que es dentro de nuestro país, para medir un terreno, podemos tomarlo en metros cuadrados o podemos tomarlo también en un poco más grande, a decir que son hectáreas. En hectáreas, pues ya se representa otra cantidad diferente, pero que va a representarse prácticamente un número estático en el cual dice cuánto determina una hectárea y cuántos metros cuadrados hay dentro de esa hectárea. En este caso, eso es para medir en superficies, ¿sí? Aquí eso entraría dentro de esta. En longitudes entraría como metros cuadrados prácticamente, si eso se habla de una hectárea. Y aquí tenemos pulgadas cuadradas, pies cuadrados y acres, ¿sí? Aquí ya representados los valores en los cuales equivalen cada uno de estos. Es decir, si decimos que una pulgada cuadrada, ¿cuánto equivale una pulgada cuadrada? Pues equivale esto, a 4.516 centímetros cuadrados, ¿sí? Igualmente en la masa, dentro de nuestro país utilizamos un poco más lo que son las libras, pero si nos vamos a otros países, normalmente vamos a utilizar lo que son los kilogramos, los kilos, ¿sí?
Por ejemplo, aquí dentro del país utilizamos las libras para nosotros comprar. Es decir, vamos a una tienda y eso, me da 2 libras de pollo, 2 libras de carne y ya entendemos tanto la persona como nos vende como nosotros. Pero si pedimos en kilos, pues también podemos interpretar lo que cuánto es en onzas de igual manera, pero se le hace un poco más dificultoso al vendedor debido a que no comprende lo que son las expresiones en kilos. De igual manera, en las balanzas en las cuales ellos ocupan, viene regido tanto las libras como los kilos y onzas, por si acaso. Tenemos los instrumentos de medición, los cuales para medir la masa tenemos lo que son las balanzas, ya mencionado anteriormente, lo que son las básculas, las que utilizan para medirnos nuestro peso. Prácticamente esto se utiliza en los hospitales cuando ustedes van a hacerse atender. Primeramente le cogen la presión, le cogen lo que son las medidas y de altura y le hacen pesar en la báscula, ¿no? Para que tengan referencia de cuál es la báscula. Y tenemos el espectrómetro de masa, que este nos ayuda a medir lo que es la masa, pero esto prácticamente se utiliza, para que tengan una idea de esto, es una máquina parecida a, no sé si es que se familiaricen con un microscopio eléctrico, eh, bueno, prácticamente va por ahí, pero es una máquina súper grande que se utiliza en laboratorios para medir la masa con un espectrómetro, ¿sí? Tenemos también para medir la temperatura, que normalmente conocemos. Para medir esto se utiliza un termómetro. Tenemos para medir longitudes, la cinta métrica, la regla graduada, el calibre y lo que es el vernier, que es un calibrador pie de rey, que este ya es más exacto, ¿no? Y para medir el tiempo tenemos calendarios, cronómetros, reloj de arena, los relojes y relojes automáticos. Y pues ahora añadimos también lo que son los relojes digitales. Y ya, ¿quién utiliza un reloj si no es en la muñeca? Prácticamente todos utilizamos lo que son los celulares y pues ahí vemos la hora, ¿no? Siempre está especificado ahí ya qué hora es y según el internet, pues la hora que es. Ya no tenemos que configurar ni nada. Ok, vamos a entrar dentro de lo que es la materia y a esto vamos a mencionar lo que es la ley de conservación de la materia, la cual nos menciona que es que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Para ello, por favor, Julia, ¿nos puedes ayudar con la lectura? Listo, profesor. La ley de la conservación de la materia es una reacción química. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La materia es todo lo que nos rodea, que tiene masa y ocupa un volumen en el espacio. En física, materia es todo aquello que se extiende en cierta región del espacio, tiempo. Posee una cierta cantidad de energía y por ende está sujeto a cambios en el tiempo y a interacciones con aparatos de medida. Ok, muchísimas gracias. Nos da a entender que todo lo que existe alrededor es considerado como materia. Y la materia, como si para representar esto, lo que nos dice que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que nosotros no podemos crear materia, no podemos así simplemente decir, existe esto y ya. Sí, como que por arte de magia aparece algo. Pues esto vendría siendo materia, ¿no? Entonces, esto nos quiere decir que la materia no se crea ni se destruye, porque tampoco podemos destruirla por completo, ¿no? Si digamos nosotros tenemos un pedazo de madera, pues si lo sometemos al fuego, digamos, ya se destruyó, ¿no? Pues esto no se destruye, esto se transformó ¿a qué? A carbón. ¿A qué? Residuos de ceniza, el cual queda después de haber quemado un pedazo de madera, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, a que no podemos destruir algo por completo, sino transformarlo en algo diferente o derivado de ello. Tenemos para ello también los estados de agregación de la materia, en los cuales voy a mostrarles un pequeño video en lo cual les va a mencionar y van a tener un poquito más de entendimiento a lo que nos referimos con lo que es de la materia.
tenemos la relación con fuerza a la unión de partículas que constituyen. Estos pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos y plasma, pues son los estados estos de la materia. Entonces, en este momento voy a proceder a hacerles un momento para activarles el audio. Ok. Estados de agregación de la materia. Para este tema recordaremos qué es la materia, y esta se define como todo lo que ocupa un lugar en el espacio, desde algo tan grande como un planeta, hasta algo más pequeño y microscópico como un átomo, e inclusive una partícula subatómica, ya que ésta cuenta con masa. Y todo esto ocupa un lugar en el espacio, no importando qué tan grande o qué tan pequeño sea. La materia puede presentarse en varias fases, que son los estados de agregación de la materia. Los estados más comunes de agregación son el estado sólido, líquido y el estado gaseoso. Estos estados de agregación dependerán de las condiciones donde se encuentre la materia, refiriéndonos específicamente a la presión y a la temperatura. Sabemos que en la Tierra existe una presión a la que todos los cuerpos estamos sometidos, y esta es la presión atmosférica, que equivale a una atmósfera o a 760 milímetros de mercurio o a 101.325 kilopascales. Todo esto equivale a lo mismo, pero con diferentes unidades de presión. Esta presión es a nivel del mar y generalmente se toma como referencia para la mayoría de los experimentos. Entonces lo único que queda a variar es la temperatura. Y como ejemplo de materia vamos a poner el agua. Entonces, si estamos a una temperatura de 25 grados centígrados, el estado de agregación del agua estará en fase líquida. Si la temperatura baja a 0 grados centígrados, el agua se congelará y por lo tanto estará en estado sólido. Por último, si la temperatura sube a 100 grados centígrados, entonces el agua cambiará de estado de agregación a gaseoso. Con este ejemplo vemos cómo la presión y la temperatura cambian el estado de agregación de la materia. Pero, ¿qué ocurre a nivel molecular? Empezaremos hablando del estado sólido. Y aquí las moléculas se mueven sobre su mismo lugar, es decir, que solo vibran sin cambiar de lugar. Aquí las moléculas no tienen suficiente energía para poder romper las fuerzas de cohesión que existen entre ellas. Es por eso que los objetos sólidos tienen una forma definida, tienen un volumen fijo y la fuerza entre sus moléculas es fuerte. Ahora vamos con el estado líquido. Lo que ocurre a nivel molecular es que estas moléculas tienen mayor libertad de movimiento. Como la temperatura a la que se encuentran es mayor, las moléculas a su vez tienen mayor energía y por lo tanto se moverán más que en el estado sólido. Esta libertad de movimiento les permite adoptar la forma del recipiente donde se encuentran. Por lo tanto, no cuentan con una forma definida. Sí cuentan con un volumen fijo y la fuerza entre sus moléculas es media. Por último, en el estado gaseoso, las moléculas del agua tienen mayor libertad de movimiento. Aquí las moléculas se moverán libremente sobre el espacio donde se encuentren. Y esta libertad de movimiento es gracias a que al estar a una temperatura muy alta, la energía que absorben las moléculas es mucha y por lo tanto romperán toda fuerza de cohesión, dándoles total libertad de movimiento. Es por eso que los gases no tienen una forma definida, y el volumen es variable y dependerá de la presión a la que se les someta. Y la fuerza entre las moléculas es casi nula. Entonces, estos son los tres estados más comunes de la materia. Sin embargo, existe un cuarto estado de la materia menos común, y este es el plasma. El cuarto estado de la materia se encuentra en estado gaseoso, pero aquí las moléculas se rompen. Por lo tanto, se forman iones positivos y negativos.
Estas cargas positivas y negativas se encuentran en igual proporción. Y la formación de iones hace que sea muy fácil que pueda haber corriente eléctrica. Sin embargo, para que se genere el plasma, la temperatura a la que se debe someter la materia es extremadamente alta. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos. Podemos definir lo que son los estados de la materia, tanto tenemos lo que es el líquido, el sólido, el gaseoso y lo que son el cuarto, que sería el plasma, que prácticamente es, como ya lo vimos en el video, es creador de corriente, ¿no? En estos tiene que someterse a temperaturas muy altas para poder obtener este estado de materia. Tenemos aquí lo que son propiedades generales de la materia, al cual ya vamos a recalcar lo que es una masa, que prácticamente va a ser la parte donde podemos medir lo que es la cantidad de masa que existe, el volumen, que vamos a definir la parte que ocupa en el espacio, es decir, yo tengo aquí, ponemos de ejemplo esto, ¿sí? Ponemos de ejemplo este pequeño parlante, en el cual la contextura que tiene es un volumen, ¿no? Es decir, tiene esta cantidad de volumen, su forma es esférica y ocupa, digamos, no sé, unos 10 centímetros de alto y de ancho unos 5, digamos, ¿sí? Vamos a suponer. Entonces, esto es la cantidad que es por fuera, así, la medición que me da su exterior, esto es lo que determinamos como volumen, ¿sí? Ahora, lo que determinamos como masa es la forma en la que tiene la cantidad de lo que ocupa, es no definitivamente el peso, sino definitivamente sería lo que es la cantidad de objeto que contiene, ¿sí? Ahora, para el peso, ahí sí vamos a determinar lo que es cuánto pesa esto, si es liviano, si es pesado. Tenemos también la parte de la inercia. En la inercia vamos a interpretar que la inercia es prácticamente, como en la imagen lo menciono, ¿no? Si yo voy a una alta velocidad y se queda, digamos, ocurre algo dentro, digamos, de un vehículo y el vehículo se choca, pues si no está sujeto al vehículo, pues va a existir la inercia. ¿Debido a qué? Debido a que una parte de se queda dentro de lo que es el espacio, ¿sí? Se queda y lo que no esté sujeto a él continúa. Es decir, va a mantener su dirección. Tenemos la elasticidad, que prácticamente se basa en lo que es un estiramiento, ¿sí? De un objeto sólido, va a estirarse a cantidades predeterminadas. Tenemos la divisibilidad, que es prácticamente, como lo vemos en la imagen, bipartir lo que es un objeto ya establecido. En este caso, una manzana. Y tenemos la impermeabilidad, en el cual podemos observarlo como en la imagen, en el cual si nosotros arrojamos lo que es un objeto sólido dentro de un líquido, pues va a ocupar este espacio y va a generar que ocupe más espacio del que debe, debido a que esta tiene un área, tiene un volumen y el agua tiene un volumen predeterminado. Entonces, esto va a ocupar el espacio que ocupaba el agua. Entonces, a eso nos referimos con estos ejemplos. Tenemos las propiedades de magnitudes específicas de la materia. Este de aquí, de video se los iba a reproducir, pero en cuestión de minutos se nos acaba lo que es la clase. Entonces, primero veamos lo que es las preguntas de la clase y regresamos al video para que, si es que se corta, pues lo tengamos entendido. ¿Sí, chicos? Por favor, me ayudan ahí. Si pueden tomarle fotito, captura de pantalla o pues visibilizan lo que es las preguntas y pues para que ya tengan cómo contestar. ¿Sí? Me avisan si ya capturaron, ya tienen las imágenes para poder proceder y terminar con el video. Ok, voy a Sí, suponer profesor, que ya sí. listo. ¿Sí? Ok.
Cualquier cosita, pues ustedes supongo tienen su grupo, pues y ahí pueden subir las que no han alcanzado a tomar fotos. Ok, vamos a visualizar este video en el cual nos da las propiedades específicas de la materia. Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a ver aquellas características comunes a todos los cuerpos, como la masa, volumen, porosidad, etc. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son las propiedades específicas, ¿no? Que es una propiedad que solamente va a afectar a un determinado grupo de elementos, ¿no? Entonces, la materia dentro de sus propiedades específicas tiene, por ejemplo, dureza, elasticidad, el color, el sabor, la temperatura, la densidad, que nos van a permitir diferenciar unas sustancias de otras, ¿ya? Entonces, comencemos. Como les decía, las propiedades específicas que solo son comunes a un determinado grupo de cuerpos. Entre estas tenemos, por ejemplo, la elasticidad. La elasticidad, por ejemplo, es una propiedad con la cual algunos cuerpos van a recuperar la forma y volumen después de que cesan las causas que lo deforman, ¿no? La elasticidad podemos verlo en algunos elementos como en un alambre, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Un alambre que en un principio estaba así enrollado. Si ponemos un objeto aquí pesado, ¿no? ¿Qué va a pasar? El alambre se va a llegar a estirar. Pero una vez que este objeto ha sido retirado, el alambre va a volver a su forma inicial. Ahora veamos lo que es la dureza, que es otra propiedad específica de algunos elementos. Esta propiedad es la cual ofrecen, dice, algunos cuerpos resistencia a ser rayados por otros, ¿no? El cuerpo más duro es el diamante, como les decía en la clase, ¿no? Entonces, miren, aquí por ejemplo tenemos un cuerpo hecho de cera. Este cuerpo fácilmente puede ser rayado, ¿no? Pero en cambio hay otros elementos, como por ejemplo aquí tenemos un pedazo de metal, ¿no? Que si nosotros vamos a querer rayarlo o romperlo con un elemento como un cuchillo, no lo vamos a lograr, ¿no? Es muy difícil. Entonces esa es una propiedad característica más que todo de elementos minerales. También tenemos la maleabilidad. La maleabilidad es una propiedad que algunos cuerpos poseen, que nos dice que dejan